Jóvenes, ¿qué tal? Mi nombre es Santos Ramírez, correcto, y el tema del día de hoy que vamos a trabajar es movimiento rectilíneo uniforme. A ver, las características de este movimiento son simples y sencillas, correcto. La trayectoria, ¿cómo es? Es rectilínea. ¿Estamos? Presenta una, ¿qué cosa? Velocidad constante. ¿A qué me refiero como velocidad? A la rapidez agregada, ¿qué cosa? Una dirección. ¿Estamos? Y también otra característica importante es que es un movimiento unidireccional. ¿Qué significa que es un movimiento unidireccional? De que este cuerpo solamente viaja en una sola dirección. ¿Estamos? Si el cuerpo se mueve con 30 metros por segundo a la derecha, entonces este mantiene tanto su valor como su dirección constante. ¿Correcto, chicos? Ahora, las ecuaciones escalares. Tenemos acá la presencia de un cuerpo que se va a mover de A hacia B, recorriendo una cierta, ¿qué cosa? Distancia. Obviamente en un intervalo ¿de quién? De tiempo. La rapidez permanece constante, no va a cambiar. Esta no cambia, jóvenes. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación escalar? dBt. Diego vete, Diego vende tamales, o Dios ve todo, la memotecnia que tú quieras para poder aprenderla, ¿correcto? D viene a ser la distancia, que puede ser en metros o en kilómetros, el tiempo en segundos o en horas, y la rapidez en metros por segundos o kilómetros por hora. Observación. Para la rapidez, si se encuentra en kilómetros por hora y lo quiero pasar a metros por segundos, este va a ser multiplicado por 5/18. Pero si es de forma inversa, es multiplicado por 18/5. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? Para eso tenemos un ejemplito. ¿Qué nos dice acá? Un cuerpo que viaja con MRU presenta una rapidez de 72 kilómetros por hora. ¿Cuántas cuadras recorrió? Durante 15 segundos. Si una cuadra equivale a ¿cuánto? A 100 metros. La solución del problema. Primero, observo que esa rapidez está en kilómetros por hora. Entonces tengo que pasarlo a ¿qué cosa? A metros por segundo. Para eso lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 5/18. ¿Y eso cuánto me va a dar? 20 metros por segundo. Entonces, luego digo, sabemos que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. La distancia es igual a la rapidez que vale 20 y el tiempo que vale 15. ¿Y 20 por 15 cuánto es? 300 metros. Pero como yo ya sé que una cuadra equivale a 100 metros, por lo tanto, ¿cuántas cuadras son equivalentes? 3 cuadras. ¿Correcto? Fácil y sencillo. En el problema número 2 me dice, un tren de 200 metros de longitud tarda 30 segundos en pasar totalmente por un túnel, con una velocidad constante de ¿cuánto? De 72 kilómetros por hora. Hallar la longitud del túnel. Oye, la rapidez es 72 kilómetros por hora, lo multiplico por 5/18 y me da 20 metros por segundo. El detalle acá es lo siguiente, que cuando el tren atraviesa el túnel, la distancia que recorre este tren, que tiene una medida de 200 metros, no solamente va a ser la longitud del túnel. O sea, profesor, ¿qué significa eso? Que la distancia que recorre este va a ser su propia longitud más la longitud del túnel. Es por eso que cuando aplico dBt, Dios ve todo, la distancia que recorre viene a ser L más 200. Eso va a ser igual a la rapidez que vale 20 y el tiempo que es 30. Esto sería 600 y el 200 paso a restar, por lo tanto, ¿cuánto me queda? 400. Ecuación de la posición. Sabemos que la velocidad viene a ser igual a la velocidad media. Y la velocidad media, por la parte teórica de la que ya has visto la clase pasada con el profesor Mariano, correcto, se calcula como desplazamiento sobre tiempo. Entonces, la velocidad viene a ser el desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial sobre tiempo. Entonces, si el tiempo pasa a multiplicar, la posición final viene a ser menos la posición inicial, es igual a la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Que la posición respecto al tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. A esto se le denomina ecuación ¿de quién? De la posición. Ejemplo. Dos cuerpos que viajan con MRU respecto a las siguientes ecuaciones. ¿Correcto? XA 20 menos 5t y XB es 8 más t. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que esta es la posición inicial para A y esta es la velocidad para A. La velocidad de A es negativa. ¿Qué significa eso? Que va hacia la izquierda. En el cambio, en el móvil B, su posición inicial es 8 y su velocidad vale 1, positivo, porque va a la derecha. Entonces me piden el instante que los cuerpos se encuentran. Entonces, para que se encuentren deben tener la misma posición. Entonces, la posición en A es igual a la posición en B.
Por lo tanto, 20 menos 5t es igual a 8 más t. Por lo tanto, 2 es igual a 6t, entonces t vale 3 segundos. ¿Se entendió, jóvenes? Es un problema fácil y sencillo. Luego tenemos el tema de gráficas del MRU, ¿correcto? Tenemos dos tipos de gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son ellas? Posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. En la gráfica posición versus tiempo yo me doy cuenta que la gráfica posición versus tiempo es un MRU porque tengo que cosas rectas con pendiente. Una pendiente positiva, como la ves acá, o una pendiente negativa. Si la pendiente es positiva significa que la velocidad es positiva, y si la velocidad es positiva significa que el cuerpo va a la derecha. Ahora, si la pendiente es negativa, significa que la tangente, o sea, la velocidad, es negativa. Por lo tanto, el movimiento del cuerpo va a la izquierda. Pero ¿qué pasaría si la recta es horizontal? O sea, no tiene pendiente, no tiene ángulo. Entonces eso significa que el cuerpo, mientras transcurre el tiempo, no cambia de posición. Entonces eso quiere decir de que el cuerpo se encuentra en un estado de reposo. Entonces en la gráfica posición-tiempo la velocidad viene a ser igual a la tangente del ángulo. En cambio en la gráfica velocidad versus tiempo la velocidad se mantiene constante en el MRU. Entonces si la velocidad es constante me va a salir una línea recta, donde el área encerrada entre los intervalos de tiempo que me piden calcular viene a ser ¿qué cosa? Mi desplazamiento. ¿Correcto, jóvenes? Ejemplo número 4. Una partícula, correcto, describe una trayectoria rectilínea de tal manera ¿qué cosa? Que su posición está determinada según la gráfica adjunta. Determine la gráfica de la velocidad versus tiempo. Tengo esta gráfica, posición versus tiempo, como lo puedes observar, ¿correcto? Entonces, mira acá. Tenemos una recta, posición-tiempo, pendiente positiva, pendiente nula, pendiente positiva y pendiente negativa. En la pendiente positiva significa que el cuerpo tiene velocidad, pero una velocidad positiva, porque va a la derecha. Cuando el cuerpo tiene una pendiente nula, significa que el cuerpo se encuentra en reposo. Eso quiere decir que la velocidad, ¿cuánto vale? 0. Y cuando tengo una pendiente negativa, significa que el cuerpo tiene un movimiento hacia la izquierda. ¿Correcto? Porque la velocidad es negativa. Entonces, de 0 a 2 segundos, la velocidad en 1 es tangente de alfa, que le llamo alfa a este ángulo de acá. Sería 10 sobre 2, 5 metros por segundo. En la parte 2, de 2 a 4, recordemos que el cuerpo tiene una pendiente nula, por lo tanto su velocidad vale 0. De 2 a 4 segundos, ¿qué significa eso? Que la velocidad en 3 vale ¿cuánto? Tangente de beta, que viene a ser la tangente de este ángulo de acá. Sería 20 sobre 2, 10 metros por segundo. Y de 6 a 8, la pendiente es negativa, la tangente de teta, que viene a ser este ángulo, 30 sobre 2, 15 metros por segundo, pero de signo negativo. O sea, quiere decir que la velocidad va, en la velocidad negativa, el cuerpo va a la izquierda. ¿Correcto, jóvenes? En conclusión, la gráfica que me piden calcular, ¿cuál es? Esta, ¿no? En de 0 a 2, velocidad 5, de 2 a 4, la velocidad es 0, de 4 a 6, la velocidad es 10, y de 6 a 8 la velocidad es menos 15. Ahí está, esa es mi respuesta. Casos particulares. ¿Cuáles son esos casos particulares que yo observo en el MRU? Tiempo de encuentro. Este tiempo de encuentro es, por ejemplo, si yo tengo dos personas enamoradas, correcto, que se van a situar en un punto determinado, estas personas al querer llegar a ese punto se observan de lejos, ¿no? De repente de a 1 a 2 cuadras, correcto, se observan de lejos a una cierta distancia de separación y ambos cuerpos viajan con una rapidez constante, como lo puedes observar. Esta rapidez, tanto para A y tanto para B, tienen, ¿qué cosa? Valores, o sea, el valor es constante, pero sus direcciones, ¿qué cosas son? Contrarias. O sea, él va a la derecha y él va a la izquierda. Se van a encontrar. Entonces, el tiempo de encuentro, ¿cómo se calcula? Como la distancia inicial de separación sobre la diferencia, la suma de rapideces. Rapidez de A más rapidez de B. En cambio, en el tiempo de alcance, ¿qué significa? Como cuando juegas a la chapada, ¿no? ¿Correcto? Tú vas a chapar a uno de tu compañero corre, pero como tú eres más rápido, lo vas a alcanzar. ¿Correcto? Al lograr alcanzar significa que los cuerpos viajan a la misma dirección. ¿Correcto? Y al viajarlos en la misma dirección, existe un tiempo de alcance. Y ese tiempo de alcance se calcula como ¿qué? Como la distancia inicial de separación sobre, ¿qué cosa? La diferencia de las rapideces. De esta manera, jóvenes, yo calculo, ¿qué cosa? El tiempo de alcance.
Este tiempo de alcance y tiempo de encuentro no se da en MRV. Estas ecuaciones son netamente para un cuerpo con MRU o para cuerpos con MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad se mantiene constante. ¿Correcto? Pero el resumen es ¿qué cosa? Que el tiempo de encuentro, ¿qué significa? Que los cuerpos viajan a direcciones contrarias y el tiempo de alcance a la misma dirección. Ejemplo. Piolín y Silvestre se encuentran separados inicialmente por una distancia de 200 metros. Si de repente ambos parten, ¿qué cosa? Simultáneamente, en la misma dirección, Silvestre logra alcanzar a Piolín con 50 metros por segundo y Piolín escapa de Silvestre con 30 metros por segundo. Hay el tiempo que Silvestre demora en alcanzar. Lo va a alcanzar. La distancia inicial de separación, ¿cuánto vale, jóvenes? 200 metros. La rapidez de Silvestre es 50 y la rapidez de Piolín es 30. Piolín trata de escapar de Silvestre, pero Silvestre es más rápido. Lo va a alcanzar. Entonces el tiempo de alcance se calcula como la distancia sobre la diferencia de rapideces. 200 sobre 50 menos 30, que es 20, y 200 entre 20, ¿cuánto me queda? 10 segundos. ¿Correcto, jóvenes? Bueno, esto sería todo, sin más antes hacer un pequeño resumen. Lo más importante de acá es ¿qué cosa? Que aprendas de que el cuerpo se mueve con velocidad constante. La ecuación escalar es Dios ve todo. Distancia es igual a rapidez por el tiempo. Para la rapidez de kilómetros por hora a metros por segundo se multiplica por 5/18, y si es al revés, por 18 quintos. ¿Se entendió? ¿Qué más? Las ecuaciones de la posición. La posición respecto al tiempo se calcula como la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si acá es positivo, porque el cuerpo va a la derecha, y si es negativo, es porque la velocidad es negativa, el cuerpo va a la izquierda. Las posiciones, correcto, recordemos qué cosa, que la velocidad viene a ser la tangente del ángulo, o sea, la pendiente de la recta. En cambio, en la gráfica velocidad versus tiempo, el área encerrada entre los intervalos de tiempo que me piden calcular viene a ser ¿qué cosa? Mi desplazamiento. Y para que finalmente tengo los casos particulares, tiempo de encuentro y tiempo de alcance. ¿Se entendió, chicos? Bueno, eso sería todo. Dios me lo bendiga, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, cuídense.